Agregué portales en el juego multijugador que estoy desarrollando en Unreal Engine y te voy a mostrar cómo lo hice de la forma más simple y fácil posible. Así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. En el juego que estoy haciendo, el cual denominamos Proyecto Patas, tenés una criatura gigante con patas en donde podés construir tu casa. Pero también podés construir teletransportadores que te permiten viajar a dungeons o mazmorras rápidamente, sin necesidad de tener que ir a pata. Para poder usarlos simplemente nos ponemos arriba y luego de unos segundos nos lleva al dungeon. Muy simple. Visualmente podrían ser distintos para indicar a qué dungeon estamos yendo, o incluso visualmente podría ser lo mismo pero con un cartelito indicando el nombre del destino. Pero no sé, no me gusta mucho, siento como que le falta algo. Y luego de pensar un poco se nos ocurrió implementar portales. ¿Por qué no? Básicamente como los del juego Portal, en donde podemos ver qué hay del otro lado y podemos pasar fluidamente. ¿Es necesario tener esto en el juego? No, es completamente innecesario, pero venía hace varias semanas desarrollando mecánicas sin parar para el próximo devlog y tenía ganas de hacer algo un poquito más entretenido, así que pintó hacer esto. Empecé creando una hermosa escena de prueba y una blueprint para el portal, que por ahora tiene un par de cubos y un collider. Para continuar, dividí la mecánica en dos partes. La primera es hacer que el personaje se teletransporte de un portal a otro, y la segunda es la de que pueda ver lo que hay del otro lado. Así que para empezar por la primera parte, agregué dos portales con dos identificadores distintos para que cada portal pueda encontrar al otro y saber su ubicación en el mundo. E hice que cuando el jugador se acerque a un portal, lo detecte y lo teletransporte a la posición en donde se encuentra el otro portal. Ya está, ¿no? No, solo funcionaría para el caso en que los portales estén opuestos, y se rompería si el otro portal estuviera rotado por ejemplo 90 o 180 grados. Bueno, en realidad funcionaría, pero quedaría muy raro, porque si vamos caminando para adelante, al llegar al otro lado quedamos con una rotación incorrecta. Esto se arregla fácil, simplemente cambiamos la rotación del jugador por la misma que tiene el portal destino. Y ahora ya está, ¿no? No. ¿Qué pasaría si entro al portal caminando de costado o para atrás? Se rompe. Bueno, no es que se rompe, pero como decía antes, está raro, porque si estoy caminando para atrás, espero seguir caminando para atrás cuando llego al destino, y eso no pasa. ¿Y cómo arreglo esto? Bueno, en realidad el arreglo de antes estaba un poco mal, porque la rotación del jugador no tiene que ser la misma que la del portal, sino que tiene que ser la misma que teníamos antes, pero agregando la rotación del portal destino. Listo, funciona la... Para. No sé si lo notan, pero al pasar de un portal al otro, se produce como un freno, como si hubiera una fuerza en una dirección incorrecta, ¿no? Si entramos saltando se puede ver mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? El problema ahora es que no estamos rotando la dirección del vector velocidad que tiene el personaje. Si por ejemplo entramos a un portal que está rotado 180 grados, vamos a recibir un pequeño freno porque la velocidad con la que veníamos es opuesta a la que tenemos al llegar al portal destino. Por suerte, esto se arregla fácil con un poquito de matemáticas. Ahora sí, tenemos un portal que funciona perfectamente si entramos en cualquier dirección, saltando y mirando para cualquier lado. Por cierto, si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte, es 100% gratis y me ayudas un montón para que el canal siga creciendo. Luego empecé con la segunda parte, que consiste en poder ver lo que hay del otro lado. Increíblemente pensé que esta parte era la más difícil, pero me volví menos loco que con la primera. Para hacer esto utilicé algo que se llama Render Target, que en pocas palabras sirve para tener en una textura lo que una cámara está capturando. Y yo puedo utilizar esa textura en un material, y luego uso ese material en mi portal, que es básicamente un plano. Entonces tenemos dos portales, cada uno con su cámara y una instancia de ese material. Y dinámicamente hacemos que el portal 1 muestre lo que la cámara del portal 2 está viendo y viceversa. Y ya está, perfecto, ¿no? Claramente no, podemos ver lo que hay del otro lado, pero está raro, no es lo que el jugador debería ver. Lo que tuve que hacer acá fue cambiar la posición y rotación de la cámara del otro portal, simulando que el jugador está detrás de este portal. Y esto se soluciona fácilmente con más matemáticas que claramente no voy a explicar. Y un problema que surge con esta solución es que si hay una pared detrás del portal, va a tapar lo que la cámara ve. Para solucionar esto hay varias opciones, pero la más sana que vi fue cambiar el clipping plane para que la cámara renderice desde el portal en adelante. Luego implementé dos mejoras más. Si estás en tercera persona, se desactivan las cámaras y se muestra un material con un efecto medio de portal, porque si no la transición se ve rara. Digamos que este efecto solo queda bien en primera persona o si el portal es muy grande. Si estás lejos, las cámaras también se desactivan y se cambian por ese mismo material, para cuidar un poco bastante el performance. Por último, integré al portal con el sistema de construcción para poder usarlo. Y ya está, tenemos el portal listo, ¿no? Resulta que cuando estás haciendo un juego multijugador hay varias cosas que tener en cuenta y que claramente yo no tuve. En realidad sí, lo intenté, pero cuando probé el portal con modo cliente no funcionaba del todo bien. Igualmente tranqui, no pasa nada, era cuestión de invertir un día entero más en arreglarlo y listo, ahora sí, funciona perfectamente. Y todavía quedaría en agregar algunas partículas, algún efecto cuando estamos transicionando y alguna cosita más, pero lo voy a dejar para más adelante.
Incluso cuando decía que era innecesario me refería también a que quizás el efecto de portal usando las cámaras no venga activado por defecto, a menos que tengas una buena compu de la NASA, porque digamos que no es muy eficiente. Pero personalmente quiero dedicarle más tiempo en el futuro porque es algo que me encantaría que esté en el juego final. Una cosa que hice para mejorar un poco el performance fue sacrificar un poco la calidad bajando la resolución de la cámara del portal. Y además hice que se actualice cada 24 FPS. ¿Qué opinás? ¿Crees que aportaría algo? ¿Te gustaría que esté? Déjamelo en los comentarios. Yo soy Romita, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.